Bien, buenas noches, profesor Ponce. Soy del equipo 8, mi nombre es Hernán Guzmán Diego. Yo les voy a hablar sobre los estándares de la TIA y la EIA. Bien, a mediados de la década de 1980, la TIA, el Telecommunications Industry Association, y la EIA, Electronic Industries Association, comenzó a desarrollar métodos de cableado de edificios con la intención de desarrollar un sistema de cableado uniforme que apoya a los productos múltiples fabricantes y sus entornos. El estándar del cableado estructurado de la TIA y de la EIA definen la forma de diseñar, construir y administrar un sistema de cableado que es estructurado, lo que significa que el sistema está diseñado en bloques que tienen características de rendimiento muy específicos. Los bloques se integran de manera jerárquica para crear un sistema de comunicación unificado. Por ejemplo, el grupo de trabajo LAN representan un bloque con los requerimientos de menor rendimiento que en el bloque de red troncal, que requiere un cable de alto rendimiento de fibra óptica en la mayoría de los casos. La norma define el uso de cable de fibra óptica monomodo y multimodo. El cable STP o par trenzado con blindaje y UTP par trenzado sin blindaje de cable. Las normas y publicaciones de ingeniería de TIA y de la EIA se diseñan con el objetivo de servir al interés público, eliminando los malentendidos entre fabricantes y compradores, facilitando la intercambiabilidad y mejoramiento de los productos y ayudando al comprador a seleccionar y obtener con la menor demora posible el producto mejor adaptado a sus necesidades particulares. El estándar de la TIA y de la EIA 568A. En octubre de 1995, el modelo 568 fue corregido por la TIA y la EIA. La 568A, que absorbió, entre otras modificaciones, los boletines TCB 36 y TCB 40. Esta norma regula todo lo concerniente a sistemas de cableado estructurado para edificios comerciales. El campo de aplicación del estándar de la TIA y de la EIA 568A, sus requerimientos son mínimos para el cableado de telecomunicaciones dentro de un ambiente de oficina, topologías y distancias recomendadas, parámetros de medios de comunicación que determinen el rendimiento, disposiciones de conexión y sujeción para asegurar la interconexión. El propósito del estándar establece un cableado genérico de telecomunicaciones para respaldar un ambiente multiproveedor. Permite la planeación e instalación de un sistema de cableado estructurado para construcciones comerciales. Establece un criterio de ejecución y técnico para varias configuraciones de sistemas de cableados. Proteger las inversiones realizadas por el cliente como mínimo 10 años. Las normas TIA y la EIA fueron creadas como norma de industria en un país, pero se han empleado como normas internacionales por ser las primeras en crearse. El estándar 568B, para abril del año 2001 se completó la revisión B de la norma del cableado de telecomunicaciones para edificios comerciales. La norma se subdivide en tres documentos que constituyen normas separadas, como es la ANSI-TIA-EIA 568B, la ANSI-TIA-EIA 568B.2 y la ANSI-TIA-EIA 568B.3, que fue desde el 2001 y desde el 2000 al 2001.
El estándar 568C, pocos documentos tienen tanto efecto en la industria del cableado estructurado como la serie de estándares ANSI, TIA, EIA 568B, así cuando el Comité de Ingeniería para Requisitos del Cableado de Telecomunicaciones para usuarios de instalaciones comerciales anunció la aprobación de la serie de estándares. Se despertó gran interés en el mercado. En algunos casos ese interés se expresó como desesperación y estuvo acompañado de crujir de dientes, generalmente por parte de aquellos quienes no habían el modelo OSI, el modelo de interconexión de sistemas abiertos, también llamado OSI, en inglés es Open System Interconnection, es el modelo de red descriptivo propuesto por la Organización Internacional por la Estandarización ISO en el año 1977 y aprobado en el año 1984. Es una normativa formada por 7 capas que define las diferentes fases por las que deben pasar los datos para viajar de un dispositivo a otro sobre una red de comunicaciones. Constituye, por tanto, un marco de referencia para la definición de arquitecturas de interconexión de sistemas de comunicaciones. Este estándar no se define una implementación de una arquitectura de red, sino que se establece un modelo sobre el cual comprar otras arquitecturas y protocolos. El modelo OSI establece una arquitectura jerárquica estructurada en 7 capas. La idea es descomponer el proceso complejo de la comunicación en varios problemas más sencillos y asignar dichos problemas a las distintas capas, de forma que una capa no tenga que preocuparse por lo que hacen los demás, según la estructura jerárquica. Cada capa realiza servicios para la capa inmediatamente superior, a la que devuelve los resultados obtenidos y a su vez demanda servicios a la capa inmediatamente inferior. La primera capa es la capa física. Esta capa ofrece a los niveles superiores un servicio de transmisión de datos, es decir, proporciona un mecanismo para enviar y recibir bits empleando el canal de comunicación. Se encarga de las especificaciones mecánicas, eléctricas, funcionales y de procedimientos de la transmisión física. Las mecánicas se refiere a las características físicas del elemento de conexión con la red, es decir, a las propiedades de la interfaz física con el medio de comunicación, por ejemplo, las dimensiones y forma del conector, el número de cables usados es la conexión, el número de pines del conector, el tamaño del cable, el tipo de antena, etc. Eléctricas. Especifica las características eléctricas empleadas, por ejemplo, la tensión usada, la velocidad de transmisión y la intensidad en los pines, etc. Funcionales. Define las funciones de cada uno de los circuitos del elemento de interconexión a la red. Por ejemplo, pin X para transmitir, pin Y para recibir, etc. De procedimiento. Establece los pasos a realizar para transmitir información a través del medio físico. La siguiente capa es la capa de enlace de datos, que dice es la funcionalidad ofrecida por la capa física. Aunque la capa física ofrece un mecanismo para enviar y recibir datos, esta capa no se encarga de comprobar si los datos recibidos son correctos. La capa de enlace de datos tiene como objetivo ofrecer a los niveles superiores un enlace libre de errores, proporcionando mecanismos para el control y la detección de errores. Además ofrece medios para activar, mantener y desactivar este enlace. Por otra parte, se encarga del control del enlace de datos, realizando tareas como la delimitación de dichas tramas
reconocimiento de tramas, resolución de pérdida de datos y duplicaciones, control de flujo y control del sentido de la transmisión. Esta capa se ocupa de los siguientes aspectos, como es el direccionamiento físico, la topología de la red, división de los datos en tramas, acceso al medio, detección de errores, distribución ordenada de tramas, control de flujo. La siguiente capa es la capa de red. La capa de red proporciona los medios necesarios para la transferencia de información entre sistemas finales a través de algún tipo de red de datos. De esta manera, las capas superiores no tienen que conocer la técnica de comunicación empleada o el camino que seguirá el mensaje hacia el destino. Las unidades de información de esta capa se denominan paquetes. Se encarga, entre otros, de los siguientes aspectos, como es técnicas de conmutación, encaminamiento o enrutamiento, gestión de prioridades, control de la congestión, la tarificación, interconexión de redes, direccionamiento, identificación de sistemas. La capa de transporte proporciona mecanismos de intercambio de datos entre sistemas finales o extremos, o extremo a extremo. Este intercambio debe realizarse libre de errores, en consecuencia sin pérdidas ni duplicados y cumpliendo los requisitos establecidos. La unidad de información de esta capa se denomina segmento o datagrama. En misión de esta capa, recibir los datos del nivel superior, dividirlos si fuera necesario y enviarlos a nivel de red para que los transmita, asegurando que todos los trozos lleguen de manera correcta y eficiente al otro extremo. Realizar un control de flujo de extremo a extremo. Establecimiento, mantenimiento y cierre de la conexión. Optimizar el empleo del nivel de red. Control de errores, direccionamiento del punto de servicio. La capa de tensión. Esta capa es la que se encarga de mantener y controlar el enlace establecido entre dos ordenadores que se están transmitiendo datos. Por lo tanto, el servicio provisto por esta capa es la capacidad de asegurar que, dada una sesión establecida entre dos máquinas, la misma se pueden efectuar para las operaciones definidas de principio a fin, reanudando en caso de interrupción. La capa de sesión proporciona los siguientes servicios, como es el control del diálogo. Este puede ser simultáneo en los dos sentidos o alternado en ambos sentidos. Agrupamiento. El flujo de datos se puede marcar para definir grupos de datos. Recuperación. La capa de sesión puede proporcionar un procedimiento de puntos de comprobación, de forma que si ocurre algún tipo de fallo entre puntos de comprobación, la entidad de sesión puede transmitir todos los datos desde el último punto de comprobación y no desde el principio. La capa de presentación. El objetivo de esta capa es encargarse de la representación de la información, de manera que aunque distintos equipos puedan tener diferentes representaciones internas de caracteres, los datos lleguen de manera reconocible. Esta capa es la primera en trabajar más el contenido de la comunicación que el cómo se establece la misma. En ella se tratan aspectos tales como la semántica y la sintaxis de los datos transmitidos, ya que distintas computadoras pueden tener diferentes formas de manejarlas. La capa de presentación es la encargada de definir el formato de los datos que se van a intercambiar entre las aplicaciones y ofrecer un conjunto de servicios de transmisión de datos. Definir la sintaxis utilizada entre entidades de la aplicación y proporcionar los medios para la selección y modificación de la representación utilizada. Codificar los datos en modo de estándar y realizar funciones de compresión y cifrado.